Y ahora sí vamos Sí, al sí, sí, gráfico claro. de la chapa, que creo que alguna vez te la mencioné y hiciste bien. Bueno, si ustedes quieren saber bien cuál es el proceso que afecta a la chapa, hagan así. Agarren un pedazo de chapa, grandecita para que se vea, tipo 10 centímetros por 5, al medio la marcan con una punta seca, y esta mitad, por ejemplo, se van a la pulidora, la esmerilan con polea esmeril, tipo un grano 180, por ejemplo, o 220, después la pasan a un grano 300 y después le dan con cepillo de pita. Entonces, esta va a estar color blanco lechosa, como salió de la fábrica, y esta va a estar brillante. Bueno, cuando le dieron pita a esta, a las dos, a la chapa entera la pulen con brillo, ¿no es cierto? Con el paño de algodón y la pasta blanca, ¿no es cierto? Roja, la rouge, lo que quieran. La mejor forma de ver esto es al aire libre, a la luz natural. Van a ver que esta es mucho más blanca y brillante que esta. Si ustedes miran solamente esta mitad, la verían brillante, muy linda. Cuando la comparan con esta, es el día y la noche. Pero acá no termina el experimento. Vayan a la mesa de soldar, pongan al rojo parejo todo, todo, las dos mitades iguales, y deje que se enfríe. Esta va a estar más blanca, la original, la que no se tocó, y esta, la que pelamos, se va a empezar a poner negra, porque está empezando a generar costra de vuelta. Entonces, y si vuelven a calentarla, dejen enfriar, vuelven a calentar, esta va a estar más blanca porque sigue actuando el ácido sulfúrico, el excipiente de ácido sulfúrico que ya se combinó, se transformó en una especie de aleación, aunque no parezca, también son mezclas binarias, y se pone más blanca. Era lo que decía el viejo este de las cadenas, por eso traje ese ejemplo de la colación. Cada vez, a medida que la echás más veces, se pone más blanca. Y esta se va poniendo cada vez más negra, a medida hasta que después la vamos echando al ácido toda, y esto también se empieza a poner blanco, porque ya la costra de óxido cúprico ya es importante de vuelta. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que la plata bien esmelada, bien pulida, cuando la volvamos a calentar se va a empezar a poner negro, y la que ya está oxidada va a estar cada vez más blanca. ¿Se entiende, Pablito, alguna duda? No, 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 perfecto. ¿Los demás, alguna duda? Perfecto todo. ¿Hay Clarísimo. forma de recuperarla? Sí, claro. ¿Recuperarla en qué sentido, Nuria? Y eso de que se pone negra todo el tiempo, cada vez que la exponemos. No, es que eso es lo bueno, que se ponga negra, porque quiere decir que está descostrada. Entonces vos ok. a esta negra le das una pulidita rápida, ya está brillante de vuelta y transparente porque no tiene costra. La otra es la que te vas a volver loca porque tiene la costra. Entonces vos acá cincelás, ¿no es cierto? Haces un dibujito, qué sé yo, qué sé cuánto, y ya no la vas a poder descostrar porque borrás el cincelado. Bien. Vos suponete, estás haciendo, no sé, la base de una jarra para agua. Y esta es la forma de la jarra, qué sé yo. Bueno, entonces vos suponete que armaste la pieza y contraviniendo mis indicaciones no la pelaste y la cincelaste. Cuando después empieces a querer pulir esto, se va a pelar, es decir, se va a descostrar las partes que sobresalen, pero todas las hendiduras no, porque están abajo y el cepillo de la pulidora no llega. Entonces vas a tener que poner el rodillo de costado, con el riesgo de pelar la chapa, de cortarla, de romperla, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay que pulir la chapa antes si queremos, por supuesto, platería fina, ¿no es cierto? Que brille, ¿no es cierto? Porque un poco la idea de la platería, ¿cuál es? Pues yo hasta saqué una frase, me reía porque hasta Confucio, fíjese dónde me fui leyendo estos días que estoy tan aburrido. Confucio se refería a los artesanos y hablaba que el artesano sabio es aquel que respeta la materia. Bueno, esto es un poco el concepto. Si nosotros lo que queremos es realzar, ¿para qué usamos plata nosotros? Por el hermoso brillo que tiene, por el color que tiene, por lo agradable que es a la vista y al tacto. Incluso al tacto, vos tocas una pieza con costra y es áspera, porque no es otra cosa que óxido. Recuerden la clase que le di de soldadura, no es otra cosa que óxido, es como agarrar un clavo oxidado.
agarra los cinceles. ¿Cuántas veces les hincho yo? Pulan los cinceles, déjenlos brillantes. ¿Por qué? Porque si no, ese óxido generado, primero que a nosotros nos molestan los dedos, nos hace perder sensibilidad. Y después, al pasar sobre la chapa, raspa la chapa, porque son todos poros, todas imperfecciones que van raspando la chapa. Entonces, nosotros siempre, en platería europea, esto es básico, es el ABC. No puedes hacer una pieza si no está descostrada, ¿no es cierto? Eso desde ya. La otra manera, ¿cuál sería? Bueno, la ponemos a rojo y la echamos el ácido sulfúrico un par de veces y toda se pone blancuzca lechosa y tapamos esa maña. Después había un tema intermedio con el óxido que se hacía y todavía se debe hacer si queda alguna platería en Europa, porque acá ya en Argentina no hay ninguna. ¿Qué pasaba? Después se le da un baño de plata a la pieza. ¿Por qué? Porque supónganse un trabajo grande, 100 cafeteras, 100 chocolateras, qué sé yo. Bueno, entonces la gente que hacía, pulía en general, y después cuando supónganse, bueno, de este lado que venía la manija, qué sé yo, y acá, bueno, una basecita, bueno, todo estaba descostrado perfectamente en forma independiente. Después, cuando se soldaba, obviamente, acá se iba a generar una pequeña generación de mancha, de óxido, acá también, acá también, acá también, en fin, y vamos a tener parte donde va a haber pequeñas oxidaciones. Entonces, para no perder tiempo en estas fábricas, aunque eran fábricas finas, directamente se la plateaba la pieza. Entonces, de esa manera se tapaba esas pequeñas manchitas de óxido que a veces al mismo operario se le pasaba, porque una vez que está la pieza armada, ya no es tan fácil entrar con rodillos. Ustedes vieron cuando estamos soldando manijas, después poner una pieza armada es peligrosa. Entonces, bueno, a veces quedaba algún toquecito, qué sé yo, al darle un baño de plata, lograban dos cosas. Emparejar el color, eliminando, tapando esas pequeñas manchas de óxido, y al mismo tiempo, al tener un baño de plata puro, como dije al principio de todo, ¿qué pasa? La plata no se oxida. Y al no oxidarse permanece siempre inalterable. A lo sumo una vez por año habrá que pasar un trapito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la 925? Como es casi pura, que yo la tenés ahí arriba de tu mesa y 6 meses está blanca. Y lo que se va a ver primero que es la manchita de la soldadura, porque es oxidante, porque tiene más cobre. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguna duda? No. ¿Alguno que me hable a ver si tengo retorno? Todo bien. No, Bueno. Emilio, no hay dudas. Vamos a seguir a ver, que di vuelta al machete acá para no olvidarme nada. Bueno, sí, acá tenemos estructura atómica, distanciamiento de los granos. Bueno, lo voy a leer un poquito rápido, es lo mismo que le expliqué ahora, solo que acá está bien escrito porque lo copié del manual de técnica, ¿no es cierto? Bueno, la estructura atómica de los metales, tenemos, en metales puros está conformado por átomos iguales que generan cristales iguales. En las aleaciones tenemos átomos diversos de distintas fases que cada uno corresponde a la fase de cada metal. Si tenemos una aleación de 2 fases, sería una aleación bifásica, trifásica o polifásica. Después, estos átomos unidos por enlaces metálicos conforman los granos cristalinos. Estos granos cristalinos o células cristalinas se hallan unidas por espacios intergranulares o intergranocristalinos, conformando la trama o malla que constituye el metal. Todo eso lo expliqué recién. Explicamos también recién el metal recién. Bueno, esto es muy interesante. Ahora sí, vamos a hablar un poco de cómo, lo que me había preguntado a Fabio antes, con respecto al emparejamiento de los granos y todo eso. Eso sí se hace. Vamos a borrar. Y acá lo había escrito como ayuda a memoria. Fíjense que tiene granos grandes, enfriamiento lento, granos chicos, enfriamiento rápido, y la ampliación como efecto no querido, ampliación del espacio intergranular. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a volver a hablar lo que hablamos al principio de todo, que era la resiliencia de un material o la fragilidad, es decir, la capacidad de soportar presión o la incapacidad de soportar presión. Entonces, cuando yo fundo un lingote, más allá de esta generación de cristales más pequeños que se enfrían más rápidamente, o cristales más grandes que se enfrían más lentamente,
Cuando yo comienzo el proceso de laminado, ¿qué va a pasar? Se va a producir una compresión a nivel atómico y los espacios intergranulares se van a ir comprimiendo, porque es lo primero que va a perder su espesor, porque no es otra cosa que oxígeno, que es gas. Entonces, ¿qué pasa? Se han hecho pruebas, por eso se llegó a la conclusión que un lingote es un material frágil con respecto al mismo lingote cuando está laminado. Es decir, cuando el metal sale de la colada, digamos, el lingote está muy frágil. ¿Por qué? Porque tenemos granos de distintos tamaños con grandes espacios intergranocristalinos. A medida que lo vamos comprimiendo, a medida que lo vamos achatando con la laminadora, acá tenemos la laminadora, acá va a entrar el lingotito, ¿no es cierto? La laminadora ejerce una fuerza general que es de, a ver, déjenme si no me olvidé, una fuerza general, de rozamiento, ya me había olvidado. Rozamiento. Este rozamiento tiene dos efectos básicos. La compresión, que es la que vamos a hablar ahora, y el avance. Son las dos fuerzas distintas que generan el rozamiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprimir este lingote por medio de nuestros rodillos, se va produciendo un achatamiento en los espacios intergranulares, en los espacios intergranocristalinos. Para hacerlo burdamente, si yo tengo cristales que están muy separados uno de otro, después que lamino, estos cristales van a estar más juntitos uno del otro. Porque se va comprimiendo a nivel intergranular. Los espacios son los que se comprimen. Se han hecho pruebas de tracción, por eso antes yo me refería a tracción, pero no sabía cómo engancharlo con la conversación. Ahora sí me viene a colación. De prueba de tracción. Cuando se han hecho pruebas de tracción en un lingote recién fundido, las rajaduras del lingote, las roturas del lingote, ¿dónde se producen? Entre los espacios cristalinos. Acá se producen las rajaduras del lingote, en las grietas, en los espacios intergranulares. Cuando ese mismo lingote se lo somete a una oportuna acción de laminado o de compresión por balancín, que ahora me voy a referir a ese tema, los espacios intergranulares se achican. Y cuando se hace la prueba de tracción al lingote ya correctamente laminado, la rotura, primero, va a necesitarse mucha más cantidad de libras de presión para producirla, con lo cual tenemos que el material se transformó en tenaz, que era la característica que significaba que es un material con gran dureza, con gran resistencia a la rotura. Y la rotura se produce ¿dónde? A través de los granos cristalinos. No en los espacios intergranulares, sino a través de los granos. Es decir que, por la acción oportuna de un buen laminado, se invierte la resistencia de los materiales y las roturas se producen a través de los granos y no en los espacios intergranulares. Por otro motivo, porque cuando nosotros laminamos, vieron que uno siempre primero le da el ancho y después le da el largo, ¿no es cierto? O un poquito de largo, un ancho y después, bueno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos laminando siempre en la misma dirección, los granos primero, esperen que borro acá, los granos primeros se van comprimiendo los espacios intergranulares, ¿no es cierto? Pero después los mismos granos se van alargando en forma de tiras y en forma de fibras, cada vez más finitas. Con lo cual, a medida que estos granos cristalinos se van alargando, cada vez son más resistentes, porque generan una trama de resistencia a nivel geométrico también. Entonces, nosotros tenemos que, por una oportuna laminación, aumentamos la tenacidad del lingote. Y acá viene que esto me lo había comentado el otro día mi fundidor Hans, cuando lo consulté para que me guíe un poquito cómo encarar una clase un poquito más seria, digamos, desde el punto de vista químico y técnico. Él me decía, pero no te olvides
que nosotros a nivel profesional, cuando hacemos los grandes lingotes para platería, para chapas que van a ser forjadas, batidas, de grandes tamaños, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa. Si la chapa no va a sufrir una deformación grande, como supónganse un llavero o un cuchillo o hay cosa que sea plana, que a lo sumo la doblamos, la plegamos, como se le llamaría técnicamente, no sufre ninguna deformación, simplemente la estamos plegando. Entonces, no hace falta que tenga una gran resistencia a nivel atómico, porque la chapa no va a sufrir una excesiva deformación. Ahora, cuando la chapa la estamos forjando, la estamos estirando, la estamos batiendo, ahí se genera, sí, una gran deformación a nivel atómico, y ahí necesitamos una chapa que Hans me comentaba, me dice, bueno, ¿te acordás cuando teníamos en la fábrica? Sí, yo me acordaba, pero la verdad que no lo tenía presente. Bueno, es decir, ellos primero balancinaban, pero con un tipo de balancín, que eso yo lo ignoraba, que tenía abajo un aguante neumático, con un resorte. Entonces, el balancín pegaba en el lingote y pegaba directamente en este aguantador neumático, que precisamente por ser un neumático un poquito cedía. Ese poquito de juego que le daba hacía que se compriman los espacios integranocristalinos, pero que no se rajen los granos, porque si, él me contaba una anécdota que se pasó hace años. Él fue como ingeniero a hacer en una fábrica que lo había llamado porque los lingotes le salían todos rotos, todos frágiles le salían. Cuando lo empezaba a trabajar se rompía, se rajaba. Bueno, y cuando Hans va a ver el balancín, ve que a este resorte lo habían soldado. Entonces le habían eliminado la descarga, el juego le habían eliminado. Y el tipo le dice al ingeniero, dice, pero ¿por qué soldaron? Si de fábrica viene especialmente un resorte para tanto. No, bueno, porque de esa manera se trabaja más rápido. Claro, se trabaja más rápido, pero estás rajando todos los lingotes. Que es un poco lo que pasa cuando se trabaja con el martillo directo sobre el yunque, que uno nunca tiene un control muy exacto de la presión que está haciendo. Y como golpea sobre un yunque que está sentado sobre un tronco, sobre el piso, el choque es muy violento. Pero ¿qué pasa? Como uno no tiene tanta fuerza, no llega a producir demasiado desastre. Ahora imagínense un balancín de no sé cuántas toneladas pegando en algo que está macizo. A los tipos cuando empezaban a tornear las piezas, porque hacían cazoletas para química, no sé, para algún laboratorio, cuando las torneaban se le rajaban. Claro, porque adentro del lingote estaban todos los espacios intergranulares rotos por la excesiva compresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que, primero lo ideal sería, pero esto no lo podemos hacer nosotros porque ninguno tiene uno de estos balancines. Nosotros somos, bueno, en los talleres tenemos alguna laminadora grande de hasta 30 centímetros, qué sé yo, con motor, pero por eso en la fábrica de antes había o balancín, o yo me acuerdo, una que trabajé una vuelta, había lo que se llama un tren de laminado. Un tren de laminado, ¿qué quiere decir? Son 3 laminadoras. Una que hacía el efecto del balancín, que bajaba a máxima presión, comprimiendo los espacios integranocristalinos. Después una intermedia que se le llamaba, que era ya para bajar, supóngase el lingote original, siempre cuando se hacen chapas grandes son de 25 a 30 milímetros de espesor, ¿no es cierto? Se hacen unos bloques y eso se va laminando. ¿Por qué? Porque mientras más espesor tengamos en el lingote original, mejor va a ser la chapa que se produzca. ¿Por qué? Porque va a haber una oportuna maquinación, una oportuna laminación para ir de a poco comprimiendo los espacios intergranulares. Y por último estaba la laminadora final, que ya era para bajar, supónganse, de 2 milímetros o 3 milímetros hasta 0,40, 0,50, en fin, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos este punto que era el que yo les quería aclarar ahora, endurecimiento del metal por laminado martillado, que creo que explica la pregunta que me había hecho Fabio, de cómo solucionar este problema de la diferencia entre los granos. Precisamente se soluciona con un oportuno laminado que comprime los espacios intergranulares y alarga los granos en forma de fibra. Cuando nosotros después trabajamos nuestra chapa y la ponemos, la martillamos, otra vez estos granos se empiezan a romper por la acción de la compresión, ¿no es cierto? Que es lógico. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recocer, pero hasta un punto, como les dije, un rojo suave, un rojo que no pase, porque si no, nuevamente empiezan a
separarse cada grano del otro, primero que se hacen muy grandes, y si nos pasamos, ya le dije, se nota hasta en la piel del metal, se nota los granos, ¿no es cierto? Y cuando están tan grandes, tenemos otro problema. Si nos pasamos de temperatura, le podemos generar ampollas al metal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo oxígeno a presión que oxida los átomos de cobre, y si se nos pasa de temperatura, fundimos los bordes de los granos y se genera ¿qué cosa en esa fusión? Una mezcla binaria, como dije al principio, que por ahí lo tengo anotado, ahora después lo voy a buscar para leérselo correctamente. Entonces se forma una mezcla binaria entre el cobre, la plata y el oxígeno, que genera ¿qué cosa? Ampollas. Ese aire, ese oxígeno, queda con el óxido atrapado adentro y te queda una ampolla. Entonces después vos seguís trabajando, ¡pum!, te aparece una ampolla. Pues no va a aparecer, va a aparecer cuando lo volvamos a recocer, porque ese oxígeno con el calor que hace, se dilata. Es decir, cuando el metal se enfría, se contrae. Cuando el metal se calienta, se dilata. Y el aire pasa lo mismo. El aire también, cuando se enfría, se contrae, cuando se calienta. Entonces, por eso pasa que una vez mira el lingote y uno, ahí, Pablo, a lo que vos hiciste, lo de la navaja, eso yo lo hago mucho cuando era chapa, y lo hace Hans, pero a veces también, sobre todo si lo tengo que llevar al tornero, que son piezas grandes, qué sé yo las rasco con la punta de una regla metálica, donde veo alguna posibilidad como de ampolla. Porque si es una ampolla superficial, ya simplemente con esa regla metálica, ya se rompe el pedacito y ya sabes que ahí abajo hay un problema. Entonces, cuando se hacen chapas muy grandes, supone que esta es una chapa grande, ¿no? Entonces vos señalás dónde están esos problemitas y bueno, simplemente sacás las partes buenas, porque son chapas de 1 metro por 60, qué sé yo, ¿no es cierto? Vos después vas seccionando lo que precisás. ¿Alguna duda hasta acá? Todo ok. Guille, ¿estamos bien con el tiempo? Sí, Emilio, venimos bien, no tiró ningún aviso, así que dale tranquilo nomás. Vamos bien, porque ya llevamos 1 hora y pico. Bueno, entonces vamos a aprovechar para terminar.